Bien, estamos ya de vuelta, 18 con 29 minutos, 25 grados la temperatura actual y nosotros seguimos compartiendo en este espacio de Rotativo 5D con toda la información de primera mano, el análisis, la conversación con los referentes, también invitados todos de primer nivel para ustedes del otro lado y tener como siempre la fuente y la información de los protagonistas que hoy están en el campo de batalla, si podemos llamarlo de alguna manera, porque definitivamente el campo ha sufrido bastante en estos últimos meses por los embates climatológicos. Las proyecciones todavía no son favorables del todo, más allá de que últimamente estamos teniendo precipitaciones que van a acompañar a la safriña, estas cosechas entre zafras mejor conocidas, pero habría que ver cómo se comporta el campo para los meses que vienen. Sin embargo, en lo que concierne a procesamiento, molienda, exportación, algunos números están por debajo, han mermado inclusive en esta primera etapa del año y es un poco lo que queremos conversar. Y ya lo tenemos con nosotros a un invitado de primer nivel a quien le agradecemos por su valioso tiempo en esta tarde. Nos acompaña el ingeniero Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola David, buenas tardes para todos los televidentes, un gusto estar contigo. Gracias por su tiempo, ingeniero. Bien es sabido, ya todos somos conscientes de la realidad del campo, de la afectación que se ha dado en estos primeros meses y estamos viendo algunas mermas un tanto importantes, como era de esperarse, inclusive en los números de exportación. La balanza comercial no se está comportando como queríamos, ¿no? Sí, eso es algo que infelizmente va a afectar los números con todo rigor. La merma ha sido muy importante, hablamos de alrededor del 70% menos de producción, con lo que necesariamente tanto la exportación de productos de soja en granos como también de subproductos va a verse seriamente resentida y vamos a tener un año corto, digamos, en lo que son las exportaciones de soja y sus derivados, porque bueno, necesariamente es el resultado de una campaña tan severamente afectada por el clima. Ingeniero, muchos referentes dicen que el camino para que Paraguay salga de esta situación Es el camino a la industrialización. ¿Sería realmente esto factible, entendiendo que de todos modos el clima seguirá afectando? Sí, el clima es una coyuntura sobre la cual podemos tener un control parcial si es que tenemos información con antecedencias, bueno, eligiendo las fechas correctas de siembra, usando alternativas de riego que pueden ayudar a mitigar el impacto de condiciones de clima más importantes, ¿verdad? Pero definitivamente la clave para tener años de bonanza económica es tener producción abundante. Luego, si eso va a ser exportado como subproducto o si eso va a ser exportado como grano, ya será una definición que el propio mercado tendrá que marcar cuál es la mejor opción para la comercialización para los productores, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Hoy vemos, por ejemplo, con el desarrollo de los cultivos de safriña, de nuevo, literalmente reverdece la esperanza, ¿verdad? Los campos están lindos, esta seguidilla de lluvias nos está dando una esperanza muy importante y bueno, esperemos que esto continúe así hasta el momento de la cosecha. Ingeniero, ¿podrá ser suficiente esto para suplir? Digamos, paliar o compensar los contratos que se dan a futuro, entendiendo de que un porcentaje de esto también va destinado a semillas. Quiere decir que queda menos porcentaje para suplir el tema de los contratos y los volúmenes. Una pequeña proporción podrá ayudar, pero tuvimos, por un lado, una siembra que no pudo ser del tamaño que hubiésemos deseado porque se atrasó el inicio de las lluvias durante el mes de febrero, durante final de enero e inicio de febrero, y bueno, ahí el productor se volcó a sembrar más maíz. Hoy vemos un área muy importante de maíz que está sembrado y en cuanto a la soja, bueno, necesariamente quedarán saldos de contratos que tendrán que ser repactados, renegociados para ir cumpliéndolos en futuras campañas. Este desequilibrio, ingeniero, en la balanza productiva, si podemos llamarle, Mayores productores que migraron al maíz, ¿puede afectar en lo que queda del año, inclusive ya para las campañas posteriores? ¿En qué sentido? No me queda clara tu pregunta.
en cuanto a volúmenes, entendiendo que mayor porcentaje de productores Migraron al maíz justamente por el impacto en la soja. ¿Esto podría complicar las siguientes campañas? No creo. Esto es, bueno, una coyuntura que se da ahora en la safriña. Yo creo que cuando tengamos de nuevo el inicio de las siembras de primavera y verano, vamos a tener un área de siembra que probablemente va a ser similar a la que venimos manejando. Hay que ver o analizar otros factores, digamos, que se puedan repactar en tiempo informa todos los compromisos financieros que quedaron pendientes en esta última campaña, que se está haciendo ese trabajo tanto a nivel de los negocios que se tienen con los bancos privados y oficiales, como así también con la cadena comercial, que también es un actor importante en la financiación. ingeniero, esta Utilidad que hoy estamos viendo en los precios de los principales commodities, soja, maíz, el combustible mismo que por supuesto está oscilando de forma impresionante en los últimos días por el conflicto bélico. ¿Esto de qué maneras puede ser bien aprovechado o no es de provecho para nosotros, entendiendo estos incrementos por días inclusive? Luego tenemos una merma, luego está volviendo a subir. La volatilidad es riesgosa, ¿verdad? La volatilidad implica riesgo por definición prácticamente y puede ser utilizada a favor, pero existe el componente que pueda jugarnos en contra. Por ejemplo, si nosotros, el productor necesita ir definiendo sus costos de producción, hoy él está en la compra de insumos, el fertilizante está muy caro, ya venía en un escenario de precios altos y hoy en día con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia eso aún está más alto, con lo que si él toma una decisión ahora y cambia el escenario desde hoy hasta el momento de la comercialización y de la cosecha, eso eventualmente puede bajar el precio del grano, del producto, con lo que él asumió un compromiso de un cierto nivel de costo más alto y a la hora de comercializar eso puede estar más bajo, ¿verdad? Ese es un riesgo, ¿verdad? Que esa volatilidad hoy tiene que manejarse con mucha prudencia. La misma cosa con el tema del combustible, ¿verdad? Se asumen compromisos para realizar un servicio a un determinado precio y esta volatilidad extrema, bueno, deja muy poco margen de predecibilidad para que se puedan tomar decisiones y hacer los trabajos de manera más tranquila, digamos, ¿verdad? ingeniero, y desde la ¿Cómo están observando las operaciones de exportación? ¿Cómo se manejan desde el gremio más allá de la merma en los volúmenes? ¿Los precios por momentos acompañan? Bueno, el flujo de exportación, por un lado, es pequeño por la merma, pero persisten los problemas, ¿verdad? Tenemos en la parte fluvial todavía problemas en lo que es la navegación de los ríos. Estas lluvias están siendo un paliativo, pero por el momento no se cambia la tendencia, ¿verdad? Nosotros vemos tanto en lo que es en el Pantanal, de lo que sería la naciente del río Paraguay, como también en los estados de Brasil, donde está la naciente del río Paraná, se mantienen condiciones todavía de aguas que volverán a ser bajas un tiempo más adelante. Y luego en lo que son las exportaciones terrestres, tuvimos y tenemos serios problemas con lo que es el tránsito a Brasil, huelga de la Receita Federal, huelga del Ministerio de Agricultura, y eso ha creado una gran congestión, se han elevado mucho los costos, muchos atrasos, en fin, necesitamos poder recuperar ese tiempo perdido también en lo que son las exportaciones a Brasil, donde no solamente hablamos de soja, hablamos también de maíz, hablamos de trigo, hablamos de arroz, y hablamos también de importación de insumos como por ejemplo fertilizantes. ingeniero, Ese escenario y justamente estos factores adversos, ¿planean delinear una hoja de ruta específica desde la CAPECO o cómo están observando el escenario? Bueno, en ambos frentes de la logística, tanto en lo que es la fluvial como la terrestre, estamos en permanente contacto con las autoridades, ¿verdad? En lo que hace la logística fluvial, los trabajos de dragado continúan y en lo que es la navegación del río Paraná, eso implica una negociación más compleja, puesto que necesariamente tienen que estar involucradas las binacionales y sus programaciones de generación de energía, donde el recurso agua es vital, digamos, es vital y hoy es escaso. No se puede, digamos, desperdiciar ni un solo metro cúbico de agua sin que genere su correspondiente equivalencia en kilowatts en las represas. Entonces requiere una coordinación muy fina para poder realizar lo que veníamos llamando las ventanas de agua y esto será así mientras dure
la situación de escasez de agua. Y luego en lo que es el tránsito terrestre, y hay un problema de infraestructura que hemos señalado varias veces a las autoridades, que puede ser mitigado en el caso particular de la frontera entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú. El puente es un cuello de botella que necesitamos liberar y permitir que los trámites se puedan hacer también en lo que nosotros llamamos los lugares de retaguardia. No pretender hacer todo en un lugar que tiene una limitación de infraestructura muy importante. Entonces nosotros hemos hablado tanto con la gente de la Dirección Nacional de Aduanas como con la gente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos para que se posicionen en terminales que están en el kilómetro 10 y en el kilómetro 12 en Ciudad del Este, y eso permita que los camiones no queden congestionando el puente, sino que directamente transiten. Esto genera un círculo virtuoso porque al recibir más camiones que vienen de Brasil, se abre más espacio del lado brasilero y podemos enviar a su vez nosotros también mayor cantidad de camiones. ¿Es viable todo este plan que plantea, ingeniero? ¿La recepción del otro lado? Se necesita agilidad en la implementación de esto, ¿verdad? Lo hemos conversado, en principio hay voluntad, pero lastimosamente los tiempos son muy demorados. Necesitamos que esto se agilice más. ¿El sector agroexportador hoy está trabajando a pérdida, ingeniero, o está compensando lo que produce en medio de la coyuntura? Uno hace una planificación con mucha antecedencia, ¿verdad? Una operación de esta escala requiere tener muchos detalles previstos, como si fuese que todo va a salir bien. Entonces, uno planea contratos portuarios, contratos con empresas de transporte terrestre, contratos con empresas de transporte fluvial. En fin, hay una serie de factores que tienen que estar perfectamente alineados antes de empezar la campaña, y luego cuando viene una situación como esta y necesariamente uno tiene que sentarse a renegociar contratos, uno tiene inclusive un equipo de recursos humanos preparado para dar atención a un determinado volumen de operaciones, que hoy probablemente ese equipo va a estar trabajando a menos de mitad de capacidad, ¿verdad? Entonces, necesariamente eso genera sobrecostos. Conversábamos inclusive ya el referente, el presidente de la APS, la Asociación de Productores. Mencionaba hace cuestión de un mes más o menos a los medios un estimativo de un impacto en cuanto a deudas de 3.200 millones de dólares. Para el sector agroexportador, ¿esta cifra se podría equiparar? ¿Sería menos, sería más o se maneja de otra forma la situación? No, los valores deben estar aproximadamente en esos niveles. Recordemos que con este nivel de producción que estuvimos alcanzando en promedio nacional, el productor no solamente no cubrió sus costos, sino que, o sea, no es que dejó de ganar, él se comió la cola, digamos, ¿verdad? O sea, tuvo una pérdida patrimonial real, y amén de eso, también hay compromisos que vienen de financiamientos de mediano o largo plazo por compra de maquinarias, por compra de tierras, por inversión en un silo, cuyas cuotas correspondientes a este año tampoco van a poder ser honradas. Entonces, realmente eso genera un descalce financiero que se tiene que repactar y que con tiempo, recalculando lo que es el flujo de caja que irá a generar el productor de ahora en adelante, eso se puede volver a ahorrar sin ningún problema. Ingeniero, mercados de fertilizantes. ¿Cómo se avisora eso a nivel país? Me imagino que alguna estrategia habrá que encontrar por el tema de la merma y que por supuesto está impactando también en los costos de producción. Bueno, hoy en día en el tema de fertilizantes hay dos preocupaciones principales. Una es el nivel de precios que se tiene, y luego es la posibilidad de tener realmente disponible el producto en tiempo y forma. Nosotros, entre las importaciones directas que hacíamos de Rusia y Bielorrusia, digo bien, en manera directa y también de manera indirecta a través de lo que es Brasil, porque Brasil también importa de esos países parte de sus materias primas, y luego nosotros compramos de Brasil, pero con componente de estos países. En el acumulado estamos hablando de aproximadamente un 28% del total del volumen que Paraguay importa.
Eso genera un desbalance en general en nuestra posibilidad de abastecimiento, dado que otros países proveedores están teniendo la misma demanda creciente del mercado en general. Entonces, probablemente nosotros lo que vamos a enfrentar es una zafra 2022-2023 con menor uso de fertilizantes en algunos casos. Si bien es cierto, parte de lo que se aplicó en esta última campaña no fue utilizado en su totalidad por el cultivo, dado que, bueno, prácticamente sufrió una muerte súbita, pero podemos decir que en general podríamos estar en un año con menor uso de tecnología en ese insumo. Es importante lo que menciona, ingeniero, es un factor no menor a tener en cuenta. Y ya que habla de los vecinos también, la coyuntura climática aquí afecta a Argentina, con mucha fuerza al Brasil también, ¿podría ser quizás un escenario de provecho para nosotros o de igual manera termina afectando? No, de vuelta, Paraguay lo que más nos conviene como país es tener producciones abundantes y eficientes, ¿verdad? Eso es dentro de todo lo que nosotros podemos controlar en términos de área de siembra, en términos de tecnología que vamos a usar, de tipos de semilla, de cuidados culturales a los cultivos, ¿verdad? Sobre la madre naturaleza, lluvia, no tenemos control, pero en general lo más importante para nosotros es tener producciones abundantes. Sí, totalmente relevante. Ingeniero, por último, redondeando y agradeciendo el tiempo que nos brinda en esta tarde. Los números que estamos viendo mes tras mes de la merma en los volúmenes de producción, ¿van a persistir hasta qué época más o menos? Bueno, cuando tengamos la cosecha de maíz, podremos tener un repunte de volumen de exportación, pero que no va a terminar de compensar todo lo que se ha perdido antes, ¿verdad? Podrá dar una ayuda, digamos, pero esta disminución la vamos a ver bastante lineal a lo largo del año y esto se recuperará con fuerza realmente en la próxima zafra de soja. Es decir, de forma teórica, hasta primer semestre vamos a ver una caída persistente, luego ya un mantenimiento. Sí, probablemente sea algo parecido a eso, con la salvedad de que, por ejemplo, si comparamos con el año pasado, por causa de los problemas de navegación, nuestras exportaciones de soja también se extendieron a lo largo del año, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, también esto se va a notar en buena parte del segundo semestre. Es así. También a tener en cuenta, muy importante. Ingeniero, más que nada agradecerle por su tiempo realmente, esa predisposición de siempre para con nosotros, desearle muchos éxitos y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Con mucho gusto, David, un gusto siempre conversar contigo y a través tuyo con toda la audiencia también. Muchísimas gracias. Así lo tenemos con nosotros, señoras y señores, en vivo y en directo, el director ejecutivo de la CAPECO, el ingeniero Hugo Pastore, hablando un poco de la realidad que hoy nos está azotando a todos, porque indefectiblemente, más allá de que el sector primario sea el primer golpeado, se resiente en el sector secundario, en el terciario, en muchas cadenas y a lo largo del año inclusive. Por ende, es tan importante hacer este recorrido y entender cuál es el panorama actual. Con esto hacemos la pausa, a la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí en Rotativo 5D.